Si es de tarifas, desconozco. Tenés que entrar a cada uno de los... Si es de tarifas, te tendrás que contactar con algún despachante, o un despachante, no, perdón, con un agente de carga, con algún forwarder que te puedan decir alguna tarifa. En el caso de que no tengas ninguna, inventá. Lo importante ahí es que ustedes sepan cómo se calcula y que quede bien, cómo se calcula una tarifa, que estén bien aplicados, que esté bien aplicado la utilización del avión como modo de transporte. Igualmente, si no le podés preguntar a Fe, que ella trabaja en un forwarder, a ver si tiene alguna tarifa o trabaja con alguna tarifa de algo en particular. Después, en cuanto a las tarifas marítimas, es más fácil porque estoy pensando que capaz que Qatar, la aerolínea de Qatar o la otra, Emirates, capaz que te puedas fijar online. Si no, las marítimas generalmente se hacen un usuario y pueden obtener alguna tarifa spot. Spot significa que es una tarifa en ese momento para esa carga en particular. ¿Alguna otra pregunta sobre, sobre las cargas? Sobre las cargas, no sobre las AP. Bueno, vamos, vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a hablar un poco sobre el despachante de aduana. ¿Qué hace un despachante de aduana o qué es este intermediario del comercio internacional? ¿Alguno sabe, me puede definir? ¿Alguno trabajó en algún momento con algún despachante de aduana? No necesariamente con el despachante de aduana, sino desde el lado de exportador, importador. ¿Saben qué hace? ¿Tienen alguna materia de aduana? Sí, sí, tuvimos régimen aduanero. ¿Ya la tuvieron? Sí, va, por lo menos yo sí. No te entendí si sí o si no. Sí, 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 creo que la gran mayoría ya tuvimos régimen aduanero. Ok. En ese caso, el despachante de aduanas se encarga de presentar todos los papeles en la aduana, tanto de IMPO o de Expo, de liquidar impuestos o tramitar los beneficios de exportación. Ok, bien, es parte de las cosas que Las hace un funciones. despachante de aduanas, de las funciones. Agustina Cadista, representante del exportador, el importador ante las autoridades aduaneras, también está bien. Y Matías dice liquida tributos, determina posición arancelaria, los trámites de documentos, asesora. También está bien. A ver, como ven, el despachante de aduana de todas las funciones y tareas que dijeron, todas las realiza él mismo. ¿Pero quién es? Bueno, si vamos un poco a la definición un poquito más formal, el despachante de aduana va a ser el nexo entre la aduana, que en definitiva va a ser una institución pública, y la empresa, sea tanto importador o importador, que va a ser un sujeto privado. ¿Y cuál es su función? Bueno, su función principalmente es hacer todas las gestiones necesarias para el despacho de la mercadería. ¿Sí? ¿Y qué es el despacho de la mercadería? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un despacho de aduana? Bueno, son todos esos conjuntos de trámites
que se van a llevar a cabo para controlar, vigilar y autorizar la entrada o salida de mercancías del territorio aduanero. Entonces, si ustedes piensan en la importancia que tiene un despachante de aduana, que no se puede hacer ninguna actividad de comercio internacional sin su presencia, ¿sí? A ver, ¿en qué momento? Acuérdense que nosotros tenemos las etapas, estas etapas que siempre hablamos de, del comercio internacional, de una exportación o de una importación, como lo quieran ver. ¿En qué etapa entra el despachante de aduana en una operación? Que vamos a hablar de una operación de exportación. Perdón. ¿En qué etapa entra? Bueno, pensemos que, a ver, ¿cuáles son las etapas? Nosotros vamos a hablar de una operación de exportación. Si yo preparo la mercadería, la tengo lista para exportar, vamos a hablar de una operación de exportación FOB Buenos Aires y preparo la mercadería, pido a la par el importador me dice con qué forwarder va a trabajar y con qué forwarder se va a hacer la reserva del contenedor. El forwarder me contacta a mí. Entonces me va a pasar las fechas. ¿Qué fechas? Corte físico, corte documental, corte de BGM, me va a decir en qué buque, la fecha en que zarpa el buque. Me va a dar de una serie de información. También me va a emitir 7 días antes la orden de retiro. Yo cuando tengo toda la información de cuándo voy a cargar la mercadería, en qué barco, yo lo primero que tengo que hacer es informarle al despachante de aduana. ¿Por qué? Porque el despachante de aduana, en definitiva, va a hacer que esa exportación pase. ¿Por qué? Porque se encarga del despacho de las mercaderías, en este caso de exportación, es decir, va a lograr que aduana autorice la salida de esas mercaderías de nuestro territorio aduanero. Entonces, yo voy a, le voy a avisar al despachante de aduana, le voy a decir, hola, voy a hacer una exportación que te adjunto al booking, va a salir en esta fecha. Tengo programada la carga del contenedor en tal fecha y te paso la factura, el packing list para que lo tengas. ¿Por qué? Uno le tiene que mandar la factura y el packing list porque con esa información el despach y con el booking el despachante de aduana va a hacer un permiso de embarque. Y con el permiso de embarque, eso va a dar pie y le va a avisar a aduana también cuándo vamos a cargar la mercadería y dónde. Porque una cosa es cargar la mercadería en mi planta y otra cosa es si yo tengo que ingresar la mercadería a un depósito fiscal para hacer aduana ahí. Entonces ahí tengo como otro intermediario más a quien avisarle para decirle, mira que yo voy a entrar a la mercadería y voy a cargar en el contenedor en tu depósito fiscal
y claramente voy a hacer aduana ahí, porque ahí está el propósito de utilizar un depósito fiscal. Entonces, en ese momento, yo le doy toda la información. Y el despachante de aduana, perdón, el despachante de aduana va a ser la persona que se va a contactar con aduana, le va a mandar el permiso de embarque, lo va a hacer a través del sistema María, va a informar cuándo se va a cargar la mercadería, dónde, para que aduana se haga presente. ¿Y qué va a hacer aduana? Va a tirar canal verde, rojo, amarillo, para ver justamente, bueno, perfecto, sale canal verde, te permiten hacer la consolidación de la mercadería en el contenedor y que salga o si necesitamos alguna verificación extra. Pero quien se encarga de coordinar todo eso y de informarle al exportador qué es lo que está pasando, va a ser el despachante de aduana. Si la mercadería sale canal rojo y se necesita una verificación, quien la va a coordinar va a ser el despachante de aduana y es el que se va a hacer presente. Si, si hay que modificar alguna, si el permiso de embarque después cambia el número, por ejemplo, muchas veces pasa que cambia, me rolearon el contenedor a otro buque. Rolear es cuando yo tengo una reserva para un buque y después lo cambio para el que le sigue. No necesariamente puede ser porque yo no llegué con los tiempos, sino también puede ser que el barco omitió puerto, me dejó la carga abajo porque estaba sobrecargado, por muchas razones te pueden rolear la carga. Entonces, cuando te la rolean y hay que hacer un cambio en lo que vos hiciste en el permiso de embarque, también es el despachante de aduana quien lo hace y a través de los sistemas le informa a la aduana los cambios y qué está pasando con esa carga, con esa mercadería. Entonces se transforma en una persona muy importante y de la que yo dependo totalmente para poder hacer que esa exportación de la mejor manera posible. Y si hablamos del lado desde la importación, una vez que llega la mercadería a puerto, no ni siquiera una vez que llega la mercadería a puerto, muchas veces esto se empieza a trabajar mucho antes. Y acá lo voy a linkear con esto que dicen ustedes que determinan la posición arancelaria, liquida tributos, también se encarga de hacer algunas gestiones de certificación. ¿Por qué? Porque el despachante de aduana es quien tiene la formación necesaria para poder clasificar las mercaderías. Es decir, trabaja mucho con todo lo que es el nomenclador y está en contacto, bueno, con el centro de despachantes de aduanas, con aduanas que claramente son los que van emitiendo notas de acuerdo a la clasificación arancelaria para que todos sepamos y todos y tengamos justamente una estandarización en cómo hacemos la clasificación de nuestros productos. Entonces, el despachante de aduana es el que sabe bien cómo se clasifican los productos. Los productos, la mercadería eh, que yo voy a importar. Entonces, primero, una función, además del despacho, clasifica los productos. A través de la clasificación de los productos, yo voy a poder saber cuáles son los impuestos que pagan, no solamente el arancel, ¿no? Del arancel de importación, pero también estamos hablando en este caso de importación, también el IVA adicional, si paga ingresos brutos, si paga impuestos internos, cuál es el porcentaje de anticipo de ganancias. Bueno,
toda esa liquidación de tributos o estudio de prefactibilidad, a veces le decimos, ¿por qué estudio de prefactibilidad? Y porque si yo voy a querer importar algo, sea lo que sea, yo voy a tener que hacer un análisis de cuánto ese producto va a salir puesto en Argentina, ¿no? Entonces, supongan que sale $10 en China. Bueno, ¿cuánto sale ese producto acá puesto en Argentina listo para comercializar? Es muy importante porque si yo estoy comprando para revender, bueno, ¿me es conveniente o no me es conveniente? O si estoy comprando para producir también. O sea, ¿es un insumo que me conviene comprarlo afuera o me conviene comprarlo en China o me conviene comprarlo en Europa, me conviene comprarlo en Brasil? Y bueno, de todo eso va a depender no solamente el valor del producto en sí mismo, sino también, obviamente, el flete internacional y después el arancel. El arancel va a depender, el arancel de importación va a depender claramente del país de origen de los productos y los acuerdos internacionales que haya entre los países. Entonces, yo necesito tener toda esa información bien clara para saber cuánto me termina saliendo en Argentina. Si ustedes saben clasificar, buenísimo, está buenísimo. Si no, esto es algo que lo hace el despachante de aduana. Yo, por ejemplo, no sé clasificar. Puedo clasificar cosas como muy generales, pero si es algo muy específico, no lo sé y recurro a un despachante de aduana que para eso uno tiene sus despachantes de aduanas, las empresas tienen despachantes de aduanas que trabajan hace mucho tiempo y trabajan como en conjunto. Entonces, te va a determinar y te va a decir, bueno, todo para esta posición arancelaria tenemos todos estos impuestos que vas a tener que pagar para poder nacionalizar la mercadería. Y claramente que en el momento en que haga el despacho, él va a ser quien justamente presente todo esto ante la aduana para nacionalizar en fin la mercadería, que es otra manera de decir hacer el despacho de aduana de importación y que esa mercadería esté disponible para su utilización en el territorio aduanero si la destinación es a consumo. Ustedes saben, si no lo van a ver en otras materias más relacionadas con aduana, que hay diferentes tipos de destinaciones, todo dependiendo el, justamente para qué el objetivo de la mercadería. Hay destinaciones transitorias para mercaderías que no van a estar, que no se van a quedar definitivamente en el territorio aduanero, para las mercaderías que solamente hacen tránsito también. Bueno, todo va a depender. Entonces, en definitiva, el despachante de aduana también hace todo eso. Y obviamente que después hay o ya los estudios de despachantes de ahora, o son estudios que empezaron como despachante y después tienen otras funciones, empezaron a agregar funciones como de forwarder, de agente de carga, y del otro lado, los forwarders también ahora tienen despachantes. Entonces, son como agencias que tienen todos los servicios y ustedes deciden con quién trabajar. En mi caso y en toda mi experiencia, siempre trabajo con varios forwarders y con uno o dos despachantes de aduana, punto. ¿Por qué? Para trabajar con un despachante de aduana, ustedes piensen que es su representante ante la aduana. Entonces tiene que ser una empresa barra persona de mucha confianza, que trabaje bien, porque si se equivocó en clasificar la mercadería, el perjuicio va a ser para ustedes, porque dicen, che, a ver, clasificaste mal la mercadería, ¿por qué? ¿Porque no sabías o porque pagaba menos de impuesto, entonces te querés como hacer el vivo, pagar menos impuesto y en definitiva como es como una defraudación al Estado, ¿no?
Entonces, a ver, el despachante es el que va a gestionar todo eso. Y muchas veces, esto que decía, que hace otras tareas, como por ejemplo, forwarder puede llegar a ser, o que el mismo, no necesariamente el despachante de aduana, pero como que como la oficina del despachante de aduana tiene otros servicios, asesora mucho, porque dentro de esta prefactibilidad y con la posición arancelaria, no solamente te va a decir si tenés arancel, si tenés algún antidumping, si tenés algún derecho compensatorio, sino también te va a decir todos los requisitos que uno necesita para importar. Es decir, si necesita alguna certificación. Por ejemplo, certificaciones de seguridad eléctrica, ¿no? Para todo lo que se enchufa, antes era obligatorio para importar que esos productos estén certificados por la autoridad correspondiente. Ahora ya no es obligatorio para importar, pero industria te puede, cuando a vos llega la mercadería y vos lo estás comercializando, puede ir a, perdón, puede ir a verificarte, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es que uno vaya y lo certifique. Y aparte, ¿qué pasa muchas veces? A ver, si estamos hablando de cosas que, por ejemplo, que se enchufan en este caso, porque estoy hablando de eso, si después eso que se enchufó se prende fuego, a alguien van a ir a buscar y van a ir a buscar al importador. Entonces, como importador, vos tenés que mira, a mí este producto está autorizado por la autoridad argentina. Entonces, eh, pero después también tenemos otros tipos de productos, por ejemplo, todo lo que es, ay, no me sale, los juguetes para bebés y los juguetes para niños. A ver, todo lo que es juguetes, claramente de seguridad eléctrica no, porque no se va a enchufar, pero sí necesita autorizaciones. ¿Por qué? Porque van a estar en contacto con los chicos. ¿Y qué pasa? ¿Vieron que los chicos se ponen todo en la boca? Bueno, hay un plástico o hay un material que los chicos no pueden tener en contacto porque es peligroso. Entonces, ¿qué hace? Se certifica que ese juguete está apto para la edad que dicen que puede jugar. ¿Qué otra cosa más? Bueno, alimentos ni hablar que tienen que estar autorizados, medicamentos, pero ¿saben qué más? La vajilla. Hay muchas cosas de vajilla o las botellitas de agua que tienen que estar autorizados porque uno las botellitas de agua hace el pico, se los mete a la boca. Entonces, eso también necesitas tener certificación, porque el objetivo es cuidar a las personas. O sea, el objetivo de las instituciones argentinas es que nosotros consumamos y que eso no sea dañino para nosotros, ¿no? Ahora, no solamente se necesitan certificaciones, sino, por ejemplo, si yo voy a importar un suéter, ese suéter tiene que estar etiquetado de la manera correcta, ¿sí? ¿Qué más? No solamente en certificaciones, etiquetas, sino también las etiquetas de los productos que digan importado por tal persona o que tengan nosotros ahora en Argentina, va hace ya un par de años, los octógonos esos, ¿sí? Entonces, todo eso va a decantar de una buena posición arancelaria. Si yo no clasifico bien, me voy a perder de un montón de requisitos que después los puedo salvar o no salvar. Porque hay muchos de todas estas cosas ¿cómo había iniciado todo esto? Que yo les dije que no necesariamente a la hora de importar se empieza a trabajar una vez que la carga ya
esté por llegar, sino que claramente todo esto se tiene que hacer con una planificación anterior. Y hay muchas de las certificaciones que se tienen que sacar antes de que la mercadería salga de su punto de origen. ¿Sí? Entonces, yo no puedo embarcar una mercadería que no tiene esa certificación. Después hay otras certificaciones que se pueden hacer en el durante o incluso después de que llega la mercadería a Argentina. Pero por eso todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Capaz que el despachante en sí, como ahora en un momento, ahora creo que hay un poco menos, pero en un momento había tantas certificaciones que uno podía sacar que empezaron a haber como muchos que debía sacar, no que podía. Empezó a haber muchos gestores especializados en las diferentes instituciones a las que uno debería. Entonces, lo que te hacía más el despachante de aduana era, bueno, tengo este gestor y le pagamos a este gestor que te vaya a hacer eso. Ahora lo que está pasando es que algunas de las certificaciones se pueden hacer online y que es subir la información en una página, entonces está bueno. Pero todo depende del producto, porque muchas veces te piden que envíes muestras y que se las lleves, así que todo va a depender. Por eso, esto es lo que les digo, es que uno empieza a trabajar con el despachante desde mucho antes. Y es una fuente de conocimiento bastante importante, más que nada en todo lo que es normativa, porque todos los despachantes trabajan con un centro de despachante que es como quien los agrupa, que va sacando notas, que va dando, que está conectado claramente con aduana. Uno le puede ir a preguntar a aduana cuando tenés alguna duda de clasificación. Ustedes piensen que nosotros tenemos un nomenclador, pero que ese nomenclador hace cuántos años se creó, que con las nuevas tecnologías van surgiendo nuevos productos. Y entonces, bueno, ¿cómo voy a clasificar esto? ¿No? O ¿cómo clasifico? ¿Entra dentro de esta posición arancelaria o entra dentro de esta posición arancelaria? Bueno, uno le puede ir a preguntar a la aduana y la aduana emite su opinión. Entonces, cuando la aduana emite su opinión, bueno, vos tenés como algo en qué basarte y un respaldo. Y el centro de despachante de aduanas lo que hace también es dar esa información, le informa a todo, es como que toda esa información está centrada, uno puede hablar con el centro de despachantes, capaz que tienen información que ustedes no. Básicamente, de la misma manera, eso está bueno porque, a ver, si ustedes me preguntan a mí, no tengo ni idea cómo se clasifican la mayoría de los productos. ¿Por qué? Pues yo confío en mi despachante de aduana que sabe que esto se clasifica de esta manera y que si hay algún cambio en normativa, en aranceles, me lo va a decir. Y la importancia está, por ejemplo, ahora que bajaron hace un par de meses, bajaron los impuestos de los textiles. Em, ¿Qué pasó? Por ejemplo, venían mercadería, cuando al bajar los aranceles de importación, muchas de las empresas, cuando su despachante de aduana los alertó, mirá que están por bajar los aranceles, tenían mercadería y no la nacionalizaron hasta que no bajaron los aranceles, porque hubo una baja muy importante. Entonces ahí la verdad es que tenés que tener un despachante de aduana que se dé cuenta de esas cosas y que esté informado para poder ahí generar una ventaja, ¿no? Y en este caso, un ahorro de dinero. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, a ver si hoy puedo compartir un videíto o no. Ay, no me deja compartir con sonido. Bueno, será en otra oportunidad.
Ya estoy yo, ¿eh? Si querés pasármelo. Ay, sí, es una pavada el videito, pero cuenta un despachante de aduana lo que hace. Ahí te lo Bueno, paso, Fe. Me pide una contraseña, yo no tengo contraseña de Zoom para entrar a esto. Económicas, es de económicas esto. Eh, sí, la del Zoom este, sí. Sí, sí, pero no me la toma. ¿Vos me pusiste como coso? Ay, no, ahí te pongo. Ahí va. Por estos días tenemos bastante trabajo. Soy apoderado acá en el estudio Fernández Galardo, somos despachante de aduana, soy uno de los responsables de lo que sería la parte de importación. Un día típico por ahí en mío y del estudio en general es chequear que haya arribado la mercadería al territorio aduanero, controlar la documentación, ponerse en contacto tanto con el cliente como con la agencia para justamente poder empezar con el proceso, digamos, de presentación del despacho ante aduana. Una vez presentado ese despacho ante aduana, se va a proceder a verificar la mercadería físicamente o de forma documental. Uno pertenece a una empresa que es una empresa de servicios, con lo cual poder brindarle al cliente digamos, lo que necesita en ese día a día es fundamental. Un egresado del instituto se puede sentar delante de una computadora y desenvolverse perfectamente. Yo creo que en el día a día uno vuelca todos los conocimientos de todas las materias, en mayor o menor medida, en una única operación, porque vos estás controlando la posición arancelaria si está bien clasificado. De ahí sale si hay licencia automática o no automática. Tenés que hacer la hoja de valor, con lo cual me echás de valoración. Te estás fijando que el certificado de origen está bien, digamos, con respecto a la factura, a la lista de empaque. Ahí estás mechando práctica de importación, estás mechando parte de la parte legal. O sea, es una gran conjunción, una única operación de la gran mayoría de las materias. Es una carrera con rápida inserción laboral, es muy versátil, digamos, la carrera como para adaptarse a lo que a cada uno le gusta, ¿no? Bueno, ¿Va? sí. Bueno, era algo, un videíto cortito de los que les decía, de resumen un poco de las actividades de importación que hace el despachante de aduana. Algo que me olvidé que hace también es el tema de valoración, ¿no? Es decir, no solamente uno hace el despachante clasifica la mercadería, sino se ocupa de todo lo que es valoración. Es decir, bueno, ¿cuál es el valor de aduana de esa mercadería? Porque ustedes saben que generalmente en importación el valor de aduana que se tiene que tomar de la mercadería es el CIF y en exportación el FOB. A partir de eso se empiezan a calcular los impuestos o los derechos de exportación o los derechos de importación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay temas justamente de que aduana te dice, bueno, este producto no puede valer tanto. Y ahí es donde
interviene el despachante justamente para hacer una correcta valoración de los productos. ¿Por qué? Porque ahí se empiezan a jugar todo el tema de, bueno, ¿por qué te sale tan barato este producto? ¿Habrá algún tema de dumping? ¿Habrá un tema de subvención? Entonces, o también de su facturación, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué te está saliendo tan barato esto? ¿Es porque estás subfacturando? Bueno, este producto es ilógico que salga tanto, ¿sí? Entonces, aduana lo que te puede decir es, no, amigo, esto va a salir como mínimo esto. No importa lo que a vos te haya salido, pero no puede ser. Y te cobra sobre el valor que te dice aduana. En todo eso interviene el despachante. Eso que decía la hoja de valor. También era un video un poquito viejo porque hablaba de, no sé, hablaba de HAIS o de licencias no automáticas. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Ahora lo que decía, pero en otra época las de HAIS eran algo, era una autorización que uno tenía que tener para poder importar, que no se podía. Y licencias no automáticas son licencias justamente que que necesitas autorización de aduana para poder importar. Hay automáticas y no automáticas. Las automáticas son, bueno, uno le informa a la aduana qué es lo que va a importar y enseguida eh, te van a dar la autorización, y en automáticas requería otro tipo de trámites. Todo esto va cambiando. Ahora estuvimos en épocas donde había muchas trabas de barreras arancelarias y pararancelarias para la importación. Ahora cada vez hay menos, hay muchas menos. Lo que hace también que ustedes empiecen a ver en el mercado, no sé si vieron, que tenemos muchos más productos de lo que teníamos hace un par de años, de que están empezando a llegar hay más variedad de productos. Bueno, eso es parte de que ahora hay muchos productos que se pueden traer, no solo por la barrera para arancelaria o arancelaria, sino también por la baja de los costos, ¿no? Que ahora empieza a ser un poco más competitivo comprar afuera. ¿Qué más? Bueno, entonces, yo al despachante de aduana, tanto para la Expo como para la Impo, yo le tengo que dar toda la información necesaria. ¿Por qué? Porque ellos van a chequear, como decía el video, desde que la factura comercial, con el packing list, con el BL, con el certificado de origen, que todo sea coherente y conducente, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma manera que ellos lo chequean, lo va a chequear quién, la aduana, en el caso de que salte algo. Entonces, es importante porque después, es importante en un principio quien elabora los documentos los haga bien. En el caso de que no, dárselo más cuenta lo antes posible, porque errores lo tiene cualquiera, lo antes posible del error para poder arreglarlo. Porque una vez que la mercadería está la, está en el agua, ya hay algunos errores que empiezan a costar muy caros arreglarlos. ¿Por qué? Porque hay que hacer rectificaciones de manifiesto, hay que hacer rectificaciones primero de BL, después de manifiesto, todo depende qué es el error, cuál es el error. Hay errores que si son errores de tipeo no pasa nada, y hay errores que son errores, por ejemplo, de me confundí en el peso bruto, me confundí en la cantidad de pares, sí que son muchos más importantes. ¿Por qué? Porque a ver, uno cuando le presenta al BL, a la marítima toma los BLs de todos los contenedores que hay y arman lo que se llama un manifiesto de carga. Manifiesto de carga, uno va a decir todo lo que lleva esos contenedores de todas las cargas. Y si yo en mi BL tengo que modificar el peso bruto, ellos después lo van a tener que modificar en ese manifiesto. Y ahí es lo que hay. Y dependiendo si solamente se tiene que modificar, dependiendo en dónde se tenga que modificar, son los costos que les van a cobrar por ese error, ¿no? Bueno, hay otra figura que es muy importante,
en todo esto, que a veces se confunde con el despachante de aduana. En realidad, dos figuras. La figura siguiente es la del agente ELATA, agente de transporte aduanero. ¿Saben alguno qué hace un agente de transporte aduanero? ¿Cuál es su función? ¿O ni siquiera lo vieron en otra materia? Yo en clase lo mencioné para el tránsito aduanero porque el ATA emite algo. Es cierto que representa a los transportistas internacionales porque son los encargados de emitir un tipo de documento de los internacionales de transporte, agente de transporte aduanero. Y también en los tránsitos aduaneros emiten un documento que es importante. Bueno, antes de ir a los documentos, a ver, el agente de transporte aduanero es otro intermediario que va a estar mucho más relacionado con el despachante de aduana y el transportista. ¿Quién es? Es el representante, justamente, primero es un auxiliar de aduana y va a ser la persona que conecte al despachante con el transportista internacional. ¿Sí? ¿Qué hace? Va a indicar a través del manifiesto de importación o de exportación cuáles son las mercaderías que se exportan o se importan. ¿Sí? Entonces, el despachante de aduana lo que hace es informarle al agente de transporte aduanero cuáles son las mercaderías que están en proceso de exportación bajo su quit, bajo su trabajo, y el que lo que hace es informarle al transportista de esta información. Entonces, a ver, toda inexactitud que haya en la declaración de los BLs y por lo tanto, después cuando el transportista haga el manifiesto, sí, cuando el ATA haga el manifiesto, ellos dos van a ser responsables. Por eso, ¿responsables ante quién? Responsables ante la aduana. Por eso es importante que uno se fije bien qué es lo que está escribiendo y que esté todo bien y que por eso hay tantos controles de la mercadería. Ahora, dicho esto, y con lo que dijo Fe, que ella ya les había dicho qué documentos podía emitir un agente de transporte aduanero, ¿recuerdan qué es? Eh, ahí hay un par de cosas que fueron diciendo que está bien, el manifiesto de carga
que eso lo mencionó Nay, que el manifiesto de carga, UNATA también se ocupa de eso, es el manifiesto de carga de importación y de exportación, se lo llama MANI para importación, manifiesto de carga de importación, y MANE para el manifiesto de exportación. Y ellos ahí también hacen de nexo entre el transportista internacional por ejemplo, ante la naviera eh, y el agente de carga. Por ejemplo, nosotros, o sea, en la empresa que yo trabajo, que tenemos la autorización de emitir el documento internacional, el BL, que como hablamos podían existir MBL y HBL, bueno, el ATA, este agente de transporte aduanero, se encarga de registrar ante aduana ese MBL y ese HBL y hace nexo entre la naviera que está transportando esa carga vía marítima y la aduana que registra los datos de los documentos internacionales en el MBL y HBL. Por otro lado, el agente de transporte aduanero también se ocupa de lo que yo les mencionaba en la clase, es la hoja de ruta, que alguien en clase de hecho me lo habían dicho, o sea, cuando lo vimos, alguien dijo la hoja de ruta, y creo que habían hecho referencia a la hoja de ruta como un documento, a ver si se acuerdan, porque seguramente vuelva a salir quizás el mismo error. ¿Ustedes qué se acuerdan que es la hoja de ruta? La hoja de ruta es un documento que se emite para poder transportar la mercadería, le da el certificado de poder mover la mercadería al transportista y le indica también quién es el remitente, qué dirección, bueno, información de a quién tiene que remitir esa mercadería. Bueno, bien, eso es, digamos, la hoja de ruta real, lo que hace, y de hecho es lo que respalda un tránsito aduanero. O sea, cuando uno hace una carga en Mar del Plata, que nosotros decimos hace aduana en Mar del Plata tiene un código de aduana que se identifica con el número 037. Entonces, la aduana de Mar del Plata es 037. El agente de transporte aduanero lo que hace es emitir esta hoja de ruta y decir, esta carga salió en camión en un tránsito aduanero desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires va a embarcar, o sea, va a ser el puerto de carga. Pero vos necesitas un documento aduanero, digamos, que avale ese tránsito, ¿sí? Porque no es que sale de Mar del Plata a Buenos Aires y la aduana no tiene conocimiento de eso. Aunque yo, no sé si recuerdan, pero yo les decía, si pasa algo en ese trayecto, para la aduana ya es una exportación. La exportación ya empezó desde que salió de Mar del Plata. Em, el- El DTA, no recuerdo qué es el DTA. ¿Sabés las siglas que quieren decir? Se me puede ocurrir documento de transporte o algo así, pero la verdad es que, bueno, yo ¿Documento de sé que transporte aduanero? No, no lo sé, la no, verdad yo no, tampoco. no lo sé. Pero documento de transporte. Mira, quizás sí, la hoja de ruta lo que hace es respaldarte ante aduana de ese tránsito que estás haciendo, terrestre que estás haciendo. Y también alguien contestó, pero puede ser igual, Matías, que se llame Sí. DTA. E incluso me suena que acá en Mar del Plata, cuando ingresan al puerto de Mar del Plata, les piden ese documento para poder ingresar o algo de eso, creo que hasta se presentó como esa queja general de los exportadores, que eso les retrasaba, eh, estoy mezclándoles las cosas, ¿no? Pero porque me parece que haces referencia a ese documento. Acá en Mar del Plata, como tenemos puerto, lo que querían los exportadores es poder usar un mismo camión para varias exportaciones de ellos. Entonces, si en el día ellos tenían 3 exportaciones, poder empezar a las 6 de la mañana, ir hasta el puerto, entregar ese full, volver a su planta con ese camión, levantar el otro contenedor,
cargarlo, digamos, llevarlo a la terminal, y lo que les estaba trabando era este DTA, que era como un papel que les faltaba para terminar ese ingreso. Em, si mal no estoy, es eso lo que los estaba trabando, y lo que estaban presentando era algún tipo de queja, algo que haga más ágil esa emisión, porque vos habilitaste aduana, tuviste al guarda de aduana en tu planta, cargaste el contenedor, cumpliste con todo y no podés por un papel, ¿no? Que quizás sea, me suena que era ese. Pero bueno, Eh, más allá de eso, no deja de ser trabajo, digamos, del agente de transporte aduanero en la emisión de un documento en donde te representa entre el transporte y la aduana, ¿sí? Que vos respaldás, bueno, esto. Em, y Iba a otra, decir otra cosa yo. Ah, sobre algo que respondieron ahí. el Eh, BCG. ¿Eh? No, que yo quería preguntar si, Carlos, lo que te referías es al BGM, que pones BCG. Sí, sí, perdón, me equivoqué yo. No, el BGM lo emite o la terminal, si yo hago peso el contenedor en la terminal, o si no, en donde yo, la balanza en donde yo lo pesé. Ah, ok, ok, gracias. Y es responsabilidad del exportador declarar el BGM. O sea, lo que te emite la terminal o lo que te emite la báscula es el ticket de pesada del que vos sacás la información para el BGM. Mm. Y lo que estaba mirando era los permisos de IMPO y de EXPO, son el despachante aduanero, es el encargado de hacer eso, el Sí, despachante aduana. Y después lo que pusieron ahí de el manifiesto de carga, capaz también se hacía en referencia al MIC, eh, que eso es el documento que acompaña al CRT en los transportes internacionales terrestres. Y también es el ATA el que eh, registra ante aduana el CRT y el MIC, que son los dos documentos con los que tiene que viajar el chofer sí o sí para los transportes terrestres. Nay. sí, no, estaba mirando la clase, perdona, a ver qué era lo que seguía, pero básicamente es eso. Nosotros hasta ahora vimos qué hace el despachante de aduana y el agente de transporte aduanero, pero después hay un tercer intermediario que es la aduana en sí mismo, que no es, o sea, la institución aduanera y cuando hacemos aduana, que es la autorización de aduana que nosotros necesitamos para exportar o importar. Pero estamos hablando de un tercer personaje, por más de que todos tengan esto de despachante de aduana, agente de transporte aduanero y la aduana argentina en sí misma, que la aduana argentina depende de lo que es ARCA ahora. En realidad siempre dependió de lo mismo, nada más que a lo largo de la historia va cambiando de nombre. Antes era DGA y DGI, que si escuchan a la gente grande o trabajan con gente grande le siguen diciendo DGA, después fue AFIP y ahora es ARCA. Em, bueno, básicamente es la autoridad nacional que en definitiva nos va a determinar si vamos a poder exportar o importar. Pero cómo yo le pido permiso, autorización, es a través de las labores que hace el despachante de aduana. Nosotros, cuando vamos a exportar, por ejemplo, que le pasamos al despachante de aduana la factura comercial, el packing list, le decimos qué producto, la fecha de carga, la reserva del contenedor, él va a hacer el permiso de embarque y va a decir a la aduana, vamos a cargar, por ejemplo, si yo tengo aduana en planta, tal día en mi planta. Ahí se van a hacer presentes quienes, personal aduanero, gente que trabaja para aduana, para ARCA, para el gobierno. Entonces, que ustedes pueden trabajar de eso si quieren, se rinden los exámenes cuando salen los concursos públicos, se rinde y pueden
y pueden rendir para ingresar. Eh, no sé ahora, pero suelen pagar extremadamente bien. Y así que es buena opción. ¿Qué pasa? Va el despachante de aduana, se presenta se puede presentar o no. El que se tiene que presentar sí o sí el día de la carga es el funcionario de aduana para vos El decirte guardia, sí. cargar la mercadería o no. ¿Cómo fue? El guarda de aduana, sí, El te guarda de asignan un aduana. guarda de aduana. Entonces, el guarda de aduana, ¿qué pasa? Si vos sos un nuevo exportador o si son las primeras cargas, uno no puede empezar a cargar o sos nuevo en no tanto un nuevo exportador, sino que hiciste la habilitación de aduana en planta hace poquito tiempo. Generalmente tenés que esperar a que llegue aduana, vos le avisás a qué hora querés empezar a cargar, pero hasta que llegue aduana y no te autorice, vos no podés empezar la carga del contenedor. Entonces, ¿qué pasa? En las primeras, aduana va a ir. ¿Sí? Aduana va a ir, vamos a tener que esperar, pero después cuando esto vas viendo de que la carga sale siempre verde o que si sale naranja o rojo está todo bien, que no hay ninguna inconsistencia y empezás a ganar como esa confianza, bueno, ya a partir de ahí generalmente lo que se hace muchas veces es que aduana llame y dice, empiecen a cargar, yo voy en un rato. Y aparece en algún momento a verificar la carga y ahí es cuando van y te llevan los permisos de embarque. Los permisos de embarque no, cualquier cosa dije, los precintos. Te llevan el precinto para después poder cerrar el contenedor. Otra cosa a considerar, bueno. ¿Qué más hace aduana? Bueno, aduana va a terminar, es la entidad que después va a determinar diciendo si está bien o no clasificada la mercadería, si está bien o no valorada la mercadería, va a ser quien recaude todos esos derechos de importación, los que son derechos, hay algunos como la tasa estadística y el derecho y los derechos de importación que no se pueden recuperar, que no son crédito fiscal, pero por ejemplo IVA adicional y anticipo de ganancias, todos esos terminan siendo crédito fiscal. Bueno, ellos van a ser quienes los van a determinar. Después también, o quienes van a ser para que a ustedes les quede con el quit de importador, que eso es para ustedes crédito fiscal. Y va a ser quien los autorice o no. Yo voy a tener que hacer con aduana el alta si yo quiero hacer aduana en planta. ¿Qué pasa? Para hacer aduana en planta, no es que sea un trámite difícil, sino es que es un trámite que implica una inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se puede, primero que tienen que haber circuitos cerrados de seguridad, o sea, de videocámaras en los lugares donde se carga, tiene que haber una oficina y una computadora destinada para aduana que no se destine para nada más. Em, Cuando no se puede cargar y descargar mercaderías de exportación y nacionales en el mismo espacio. Entonces, ahí, más allá de lo que hay que pagar, del fee que hay que pagar para poder justamente tener habilitada la planta y que vaya el despachante a hacer esto, ¿no? El despachante, no, perdón. El oficial de aduana, el guarda de aduana, a hacer esto a su planta. Todo eso tiene un costo. Entonces, a veces no justifica la cantidad de operaciones que nosotros tenemos de exportación para hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo plantas en diferentes partes de Argentina, capaz que doy de alta como aduana en planta, bueno, la planta en la que más exportaciones tengo, no doy de alta en todas.
sino que puedo hacer eso, porque uno da de alta la planta que quiere. Y si no, para cuando vos no tenés, vas a un depósito fiscal y el depósito fiscal, como ya vimos, funciona justamente, es el espacio donde uno puede hacer aduana y hacer operaciones aduaneras porque es un espacio habilitado para eso. ¿Sí? ¿Qué, qué otra cosa más quería aclarar sobre eso? No, creo que nada más. Entonces, y si no, cuando me acuerde se los digo. Entonces tenemos el despachante de aduana en sí, tenemos el ATA, que es el agente de transporte aduanero, y la aduana en sí misma. La aduana en sí misma es la autoridad en términos aduaneros. El ATA es el representante, es el intermediario entre el transportista y el despachante de aduana, y el despachante de aduana va a ser el intermediario entre las empresas y aduana en sí mismo. Eso quedó claro, como las tres figuras. Después, en diferentes países, a la gente de aduana le pueden decir agente aduanal, muchos le dicen broker o customs broker. No significa que sea un broker como la figura que vimos la semana pasada, ¿sí? De broker, de comisionista, de que junta dos partes para, para llegar a cabo una relación comercial, sino que se llama así, Customs Broker, y es el despachante de aduana. Ahora, ¿qué hace el despachante de aduana en los diferentes países? Y bueno, va a tener más o menos trabajo o más o menos incidencia dependiendo la reglamentación de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, medio que si querés, lo podés obviar porque se tiene que completar una, se completa algo que se llama AMS, lo ingresás, si vos ya tenés la posición arancelaria, lo ingresás en el sistema. ISF, No, ¿no? AMS es cuando llega el ISF, se hace, ¿El AMS no es nuestra del transporte? sí, sí, Ah, sí, pero se tiene que hacer las dos para poder hacer aduana. Tenemos el ISF, que es la información de cuando carga la mercadería, toda la información de la mercadería, que eso se tiene que hacer antes de que o sea, hasta un día antes de que la carga salga para el puerto, o sea, que sea la partida del contenedor o del barco. Entonces, ahí uno le informa a aduana de Estados Unidos que va a llegar en algún momento va a llegar la mercadería en tal fecha con este madre, con este hijo, con este contenedor. Toda la información el consolidador es esto y el forwarder es este, bla, bla, esa información y se completa. Y cuando está llegando la mercadería a Estados Unidos, se completa el AMS que le dice, bueno, acá la mercadería está llegando, las fechas en que salió el barco definitivas son estas, estas y estas, y a partir de ahí uno puede hacer aduana, que se puede hacer entre 5 y 7 días antes de que la mercadería llegue, cosa que es algo bastante diferente de cómo lo hacemos acá en Argentina. Entonces, para cuando la mercadería llega, yo ya la tengo liberada por aduana. Entonces llega y la puedo, una vez que la mercadería ustedes piensan que la mercadería llega, a veces está en el contenedor, una vez que la mercadería baja a piso, la puedo ir a retirar si ya está liberado. Entonces funciona como mucho más fluido que aduana argentina. Y, y hay muchas plataformas que ellos tienen de respaldo despachantes de aduanas por si hay un tema si hay un problema más importante donde el despachante de aduana se tiene que ir a presentar porque hay alguna inspección de carga, no sé, salió Canal Rojo o alguna inspección que tenga que ir algún representante, pero si no, todo lo otro, los importadores pueden subir la documentación, completar la planilla y medio que lo podés hacer uno mismo. No clasificar y todo eso, pero sí.
y no tiene una función tan importante como para nosotros, porque incluso, por ejemplo, a mí me hacen muchas preguntas, bueno, ¿esto cómo lo ingreso? ¿Qué valor querés que le pongamos para el ingreso de la mercadería? Y le digo, no sé, no, tipo, ¿cómo? Le digo, no sé, decime vos cómo lo valorarías. Y me mandan la reglamentación de que ellos no te pueden decir cómo valorar la mercadería, que lo tengo que decir yo. Entonces hay como mucha diferencia en cómo actúan dependiendo el país y cómo es el intermediario que acá. Yo acá generalmente le digo al despachante, bueno, decime vos y no sé cómo se valora la mercadería. Entonces, eso va a depender mucho de la reglamentación y de la función que tienen dentro de cada uno. Incluso a mí me preguntan todo el tiempo cómo quiero clasificar ese producto. Que al revés, yo si acá en Argentina le pregunto al despachante, bueno, cómo lo termino clasificando. Entonces ahí van a ver como las diferencias, ¿no? Igual yo les dije que yo no sé clasificar, hay una base de datos y uso esa base de datos. Si está mal, lo lamento, yo no sé clasificar. Así Es que que, no es trabajo, en realidad es no, trabajo del no, despachante. es del despachante, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ahí les quiero mostrar como la diferencia en diferentes lugares, la posición del despachante de aduana, ¿no? Y después, ¿qué más? No sé, para mí, trabajar en Argentina con un despachante de aduana es tu mejor amigo, tiene que ser tu mejor amigo literal, básicamente. Yo le mando mensajes todo el tiempo, cualquier consulta que tengo, porque en definitiva son quienes saben mucho. Entonces tenés que tener mucha confianza y tienen mucha información de la empresa sensible, porque sabe quién es tu proveedor, quién es tu cliente, a cuánto le vendés, el precio, cómo haces para facturarle. Entonces, por eso es muy importante y aparte porque es tu representante ante la aduana, vos le das, esto les quería decir que me he olvidado, vos le das un poder para que te represente. No es como el forwarder que te puedo contratar para esta carga y para la otra no, y puedo contratar a No, muchos. Yo igual, ojo, directamente en SPI trabajan con 3 despachantes. Le das el no. poder a los 3 y van Ahora es más fácil filtrando. porque es por delegación de ARCA. Bueno, igual no, porque yo en SPI trabajé en pandemia, Ah, prepandemia. Pero te quiero decir que es un enrosque y, sí. o sea, sería más fácil tener a un aliado, pero no me parecía una mala estrategia como No. que los tanteaban en ponerle, no sé, cargas LCL, este es mejor. Entonces, este tipo de cargas, o si es más difícil, se la No, doy yo a este tenía, despachante. cuando trabajaba en Timbó, trabajaba con 3 despachantes también, pero a lo que voy es que eran siempre los 3, no era como el forwarder de que vos podés tipo cambiar cada 2 por 3, porque le tenés que dar mucha información y le tenés que dar estos poderes. Entonces no es tan fácil cambiar un despachante de aduana. Pero esto lo que dice Fe tiene razón. A veces tenés un despachante que labura mejor para carga LSL. Otro, yo que tenía plantas en diferentes partes del país, tenía un despachante para la planta de Tucumán, el despachante para la planta de cosas porque tenía gente que laburaba ahí. Muchas veces, si vos tenés plantas en el interior, el que tiene despachante y comisionista en Tucumán no tiene en La Pampa. Entonces ahí tenés que como abrir el juego y empezar a encontrar proveedores locales. Estoy viendo qué más queda de... ¿Tienen alguna pregunta o algo? Porque después con Nay también queríamos ver así ejemplos de este tipo, de cosas que pasan, pero estaría bueno por ahí si, o ustedes mismos que se acuerdan de la materia aduanera. ¿Ninguna duda?
y alguien que trabaje en el tema y que haya tenido un problema con aduana o que sepa de qué se trata esto, o que le haya tocado Canal Rojo. Odiaba cuando me toca Canal Rojo, porque te demora mucho cuando te toca Canal Rojo, dependes mucho de aduana y el turno que te den para inspeccionar la mercadería. Y a veces es al día siguiente y a veces no. Me molestaba mucho cuando mercadería que salía todos los meses de por qué mes hace ese tipo mismo cliente, mismo destino, misma mercadería. Pero a veces salta, no sé, por país, por un tipo de mercadería. No, no necesariamente porque haya algún Sí, por problema el con vos, cliente. claro, en particular, sino que, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay tipos de mercadería que están detectadas o identificadas que puede haber algún problema de dumping, que va a haber algún problema de bla bla, de que en ese origen está habiendo algún problema, no sé, de algún virus a los animales y vos traes justo carne de ese animal, bueno, acá te va a saltar sí o sí. Bueno, de hecho, la clasificación, que es lo que decían ahí acá en Argentina, es clave. De hecho, por la clasificación se te puede llegar a trabar toda una, no sé cómo se llaman ahora. Sí, mm, ah, ¿cómo No, son ahora no sé, ni las? idea. Simi No, eran sí, de antes, Simi, no me acuerdo. las ¿Saben las CEDIS. veces que cambió de nombre, CEDIS, chicos, desde que ay, no me nosotros acuerdo. empezamos a trabajar Sí, estos? bueno, dijiste la de High y yo empecé con la de High. Declaración jurada anticipada de importación era. Eso es Bueno, una van cambiando el tortura. nombre, ahora no me acuerdo el nombre para la IMPO, creo Pero que creo sí. que nunca fue tanto una tortura como la de Jai, que no se las deseo a nadie. Bueno, cuando trabajé en SPI, que era el astillero, para las importaciones lo que hacían era también presentar varias, eh, y en ese momento, no sé, Cira, creo. Cira y Cirase fueron las últimas. Simi era cuando estaban ahí en el astillero. Y o al revés, bueno. Presentábamos varias para ver cuál pasaba. ¿Por qué? Porque una posición arancelaria te puede trabar la autorización de aduana de toda esa Simi, por ejemplo. Vamos a plantarnos en Simi, que es el permiso que le pedís a la aduana para eh, ¿cómo se llama ahora? No sabe ninguno. CEDI, sí, es CEDI. Creo que es CEDI, ¿no? No me acuerdo si era con R y Bueno, no algo, sé. pero bueno. Bueno, ponele CEDI, ¿no? Nos plantamos en CEDI. Vos tenés que presentar una CEDI por cada importación que querés traer. Entonces, por ahí una importación era muy grande porque traía repuestos para un buque, y por decirles, ¿no? Porque esto no era para un buque, pero trae muchos repuestos para un buque y tenés una parte del buque y otra parte del buque, hay partes del buque que no se fabrican en Argentina, entonces esa CEDI te sale automática porque o sea, aduana la ve y dice, listo, esto no se fabrica, lo puede importar rápido. Y no te das cuenta que en el medio de ese listado te aparecía una posición arancelaria que es de algo que es una pieza mínima que sí se fabrica en Argentina y te está trabando toda la CEDI. Entonces, la estrategia en ese momento, ahora con este gobierno entiendo que todo esto no hay que hacerlo, que no es tipo un juego de ajedrez, digamos, a ver qué muevo, cómo lo presento, porque ¿qué te pasaba? Que vos presentaste 1 millón de CEDIs y cuando terminás teniendo más o menos todas aprobadas, te tenés que poner a buscar ítem por ítem, ver que hayan quedado todos aprobados, o sea, en distintas CEDI que tardaron más, tardaron menos. Em, de hecho, ir importando y también explicar a otros países, porque esto mismo que dicen ahí en Estados Unidos, te dicen cómo lo querés clasificar, bueno, vos también desde Argentina tenés que explicar a otros países, bueno, mira, no me embarques por más que parezca rarísimo, no me embarques este repuesto, pues me embarcás este repuesto y me queda el contenedor trabado en Argentina. O sea, que los proveedores de allá
te miran como diciendo, esta está loca, porque por ahí te están embarcando una parte gigante y le decís que no te embarque una bolsita de tuercas, por decirles. Entonces, en ese sentido también es tener como la destreza e ir viendo estrategias para poder ir importando las cosas que necesitas en principio para un determinado trabajo que vos necesitas hacer y después decir, bueno, en orden de prioridad necesito esto, esto y esto, con esto ya puedo arrancar a trabajar, bueno, lo que fuera. En este caso, porque ellos son astilleros y hacían un buque, o sea, lo construyen, entonces bueno, mientras me vayas mandando esto, estas chapas o lo que fuera, yo ya puedo avanzar. Y el ejemplo de Lesivar de exportación de aduana, que le decían, ay, que me pasó hoy, hoy me enteré, digamos. La semana pasada entramos un contenedor de pescado a Buenos Aires y lo que tienen las terminales ahora es que algunas de las terminales tienen la balanza, el escáner. Uno escanea acá, ¿no? Acá haces aduana, escaneas todo. Te vas de Mar del Plata con el OK de aduana para salir para Buenos Aires. Entras en Buenos Aires y algunas terminales de Buenos Aires tienen un escáner al pasar, o sea, en el piso, cuando pasás, por si el camionero entra de noche, pasa por ahí, ya pasó por el escáner. Y hay otras que no, y tenés que pasar por el escáner, bueno. La realidad es que esto me enteré, de hecho me conecté más tarde por este problema, me enteré ahora, así que no sé bien en cuál de las terminales fue, ni qué escaneo tenía, pero eso entró la semana pasada y hoy la línea me informa que la carga quedó abajo, no se carga en este buque, o sea, se carga en el buque que entra en una semana, porque tenía una traba aduanera. La pantalla que te muestran es un cuadrito así, que te dice el permiso de embarque y te dice traba aduanera. Fin. Y no sabes qué es. No sabes qué es, no sabes qué pasó, tenés que empezar a averiguar. Nosotros ahí no hicimos aduana. Traba aduanera te indica que hay un problema con aduana. Entonces Que a tenés que veces hacer. es que no entregaron la carpeta. Puede ser ese, como puede ser que hay un problema mayor. Bueno, acá el tema había sido que no había escaneado, o sea, es imposible ingresar a una terminal y no escanear, pero si la máquina anda mal, por ejemplo, estoy hablando sin saber porque todavía no sé, pero si la terminal fue de las que tienen escáner en el piso y vos pasaste y la máquina anduvo mal y no te escaneó, no te pueden decir que no escaneaste, pues si ya estás adentro es porque escaneaste. Entonces, bueno, falta de escaneo, decía el error, falta de escaneo, y lo que tiene es que esto ingresó la semana pasada y te están avisando una semana después que por una traba aduanera la dejaron abajo directamente. Ahí empiezan un montón de grises. ¿Por qué? Porque al ser de aduana, digamos que a quien le corresponde controlar que la carga sea liberada es al despachante de aduana. O sea, el despachante de aduana del cliente es quien tienen que entrar periódicamente, digamos, si no todos los días, por una carga, para ver que esté todo ok, está liberado. Así como uno controla en una info qué canal te salió, verde, rojo, naranja, si vas a verificar o no, y hasta que llega y haces aduana no te llevas la carga, lo mismo debería suceder en Expo. O sea, hasta que no sale a bordo, vos tenés que asegurarte de que esa carga va a salir a bordo. Entonces, ¿por qué les digo que entra el gris? Porque el escaneo le corresponde al camionero. Sí. El camionero ya estaba dentro, entonces ahí, en caso de que sea una mercadería que se necesite urgente o es perecedero y sale canal rojo, ¿cuánto puede llegar a demorar en la inspección? O si presentas algún documento que te da prioridad, tarda menos. No, la verificación no presentas ningún documento. Tenés que pedir turno, te dan el turno que te asigna aduana, te tenés que presentar con el despachante y te hacen verificación exhaustiva de todo, documentos, cargas. Si te sale canal rojo, es todo. Si te sale, creo que es canal naranja, es simplemente verificación documental. O sea, solo tenés que eh, como verificar que los documentos se condigan con lo que vos declaraste en aduana que ibas a traer. Pero bueno, la cuestión es que en estos casos, digamos,
al ser aduanero, el tema es aduanero y es el DESPA el que se tiene que asegurar que quede liberada. Pero en estos casos dependés de un organismo que es aduana en terminal, que lo único que hace es tirar rechazo aduanero y vos no tenés más información que esa y no te enterás hasta que la carga ya quedó abajo. Eh, Igual eso está re mal, porque eso suele pasar que vos tengas trabas aduaneras, de que no haya llegado el permiso, o que esté la de carpeta y que no la hayan visto, pero eso te tenés que enterar en el momento. O sea, una semana. Te tienen que dar tiempo a El poder corregir. escándalo que le hago al despachante de aduana no tiene nombre. Bueno, pero ahí también es ese Pero vos sos tema. forwarder, yo como cliente, No, sí, pero a la vez entendés al tipo que decís, bueno, no, igual sí es cierto, eso, una esto sí, semana es un esto es montón. importante. No, el despachante, claro, tiene que entrar, o sea, uno lo puede hacer, vos podés tener acceso a esa información, pero no le corresponde a la gente de carga chequear que te haya quedado liberado aduaneramente. Vos le pediste al despachante que te abra un permiso de embarque ante aduana, le dijiste, pedile a aduana que me deje embarcar esto, listo, te gestiono eso. Aduana te dijo, ok, podés cargarlo tal día. Lo cargaste tal día en planta, sale de tu planta, entra en Buenos Aires, sigue siendo responsabilidad del despachante controlar que esa carga que vos le dijiste a la aduana va a salir en tal buque haya quedado liberada por aduana. O sea, no hay nada que pueda hacer el agente para destrabar eso. A veces es incluso por lo que decían ahí de una falta de un papel, y es acercarte a una ventanilla y llevar un papel y te puede Muchas quedar la veces es carga eso, baja. ¿eh? Y mandan a los comisionistas, porque los despachantes, generalmente el despachante o el estudio de despachante trabaja en la oficina, pero tiene comisionistas que son sus representantes, que se le dicen comisionistas por más que no vayan a comisión, pero se le dicen así, que son sus representantes que están en el puerto, en Ezeiza, en las diferentes... Entonces se acercan y van y preguntan, ya trabajan ahí, conocen a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que falta? Y te lo acercan en el momento. En eso las cargas aéreas son lo mejor que te pueden pasar en la vida porque en el momento que ingresás a Ezeiza está el despachante, queda liberada, entra a zona de liberación, que creo que se los conté también de una carga que la tuvieron que volver porque hay una zona en donde es como zona estéril que no podés entrar, no puede entrar el despachante porque ya está para volar. Entonces, si necesitas chequear algo, verificar algo, tienen que hacer un tipo un protocolo para moverla de ese lugar y volver la zona en donde pueda verificarlo el despachante. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna consulta, duda? Nada. Bueno, yo tengo algunas cosas para decir. Uno, ahora le subo el Excel con todos los que me pidieron fechas, así ya saben qué fechas. Me confundí, que dije que era el grupo 2 y el grupo 9 los que podían juntarse. No, es el grupo 9 y el grupo 10, perdón. Grupo 9 y grupo 10 se pueden juntar. Em, ¿Qué más? Ah, el lunes no hay clases, chicos. Ah, ¿lo vieron en el campus eso? Está subido el aviso. Bien, bárbaro. Perfecto. Les quería avisar eso, que el viernes no hay clases, así que el lunes no hay clases. Ya esta semana a mí ya me agotó, ya no sé ni qué digo, ni qué Yo te pienso, no aseguro sé que si hablo en también. inglés, español, estoy chino. Cabeza quemada, hoy quemada. Así que el lunes no hay, así nos vemos el jueves. Eso. Buenas Y noches, después chicos. los recuperatorios los sube Nay después el archivo, cuando Mm. estén. Ok, gracias, buenas noches. Chao. Chao, chicos.
Chao, buenas noches. Chau. Ah, ¿sabes que hay muchos grupos que se bajaron o que nunca me... Estaba mirando eso. Que no contestaron, que no Primero, están como haciendo. siempre, que hay mucha gente que se bajó. Uno de los grupos tiene 2 personas, se va a juntar con otro que tiene 3, así que está bien. Pero después tengo tipo un grupo, 2 grupos, 3 grupos que no me han dicho nada. Mi Bueno, grupo es el 11, está anotado para el lunes 7 de julio. sí, el grupo 11 para el lunes 7 está anotado. Muy bien. Bueno, para mí voy a bajar esto y ya lo voy a subir, así ya queda.